Bien, vamos a ver, el funcional es una generalización del concepto de función. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente: si tenemos una función de una variable, o sea, ¿qué es una función de una variable? Una función de una variable es aquella que pone en correspondencia a cada punto X de un determinado espacio o región con un valor Y. O sea, una función pone en correspondencia a una coordenada, un número X con otro número Y. Esa es una función de una variable. ¿Está bien? Función de una variable. Nosotros tenemos funciones de muchas variables. ¿Está bien? Entonces, si tenemos nosotros una función de muchas variables, ya no tenemos un X, sino tenemos un conjunto X1, X2, hasta Xn, y este conjunto de funciones de muchas variables pone en correspondencia con un valor Y. Esto, vuelvo a repetir, función de una variable. Aquí tenemos una función de muchas variables, de n variables en este caso. Entonces, lo que nosotros tenemos con el funcional, o sea, en el sentido de que esta es una ampliación, nosotros tenemos que el funcional pone en correspondencia una función y, que es igual a y de x, con un número v. Jóvenes, tengan en cuenta de que en todos los casos estamos poniendo en correspondencia con números. Y aquí, aquí y v acá son números. Entonces, esa es la generalización. Fíjense, un número en correspondencia con otro número, un conjunto de números en correspondencia con otro número. Y aquí nosotros ya tenemos una función. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Así como aquí tenemos un dominio, acá también nosotros tenemos un dominio. Entonces, el conjunto de funciones y de x en los cuales está definido el funcional se denomina dominio del funcional. Y el valor o el número v se denomina valor del funcional. Entonces nosotros podemos decir que el conjunto de estos valores del funcional nos dan una suerte de rango. ¿Está bien? Entonces esto es lo que nosotros tenemos, simplemente generalizamos. Ahora, en muchas ocasiones, con mucha frecuencia, nosotros podemos decir lo siguiente: estas funciones y de x, que son parte del dominio, nosotros podemos decir que son elementos de algún espacio funcional. ¿Está claro?
Entonces, si consideramos al argumento del funcional, es decir, a la función y de x, como elemento de un espacio funcional, entonces, y esto es algo que se suele ver en algunos puntos, podemos referirnos a y de x como punto. Es decir, nosotros decimos que cada función y de x que es parte de su dominio es un punto de un determinado espacio funcional. Entonces, para poder nosotros estudiar cómo cambia el funcional, ¿está claro? Esas variaciones, digamos, del funcional o esas diferencias entre del funcional, nosotros tenemos que ver el concepto de puntos en este espacio y ver algunos conceptos como distancia entre funciones. ¿Está claro? Entonces, si queremos nosotros analizar un maximal o un minimal de un funcional y muchos otros conceptos, necesitamos el concepto de distancia. Y el concepto de distancia nos es cómodo introducirlo desde el punto de vista de los espacios funcionales. Por ejemplo, el por qué esta necesidad. Imaginemos que tenemos una función. Esta es una función y1 de x. Y quiero una función que esté cerca a y1 de x. Puedo decir de que esta es una función que está cerca a y1 de x, díganme jóvenes. Está y2 de x. ¿Y2 de x está cerca a y1 de x? ¿Qué opinan? Sí, ok. Ahora, y voy a poner y3 de x, que es la siguiente. Y3 de x está cerca a y1 de x. Tal vez podemos decir que sí, pero ahí viene la pregunta. ¿Cuál está más cerca, y2 o y3? Entonces, el término de cercanía en estas entre funciones nos es muy confuso verlo desde este punto de vista. Entonces vamos a tratar de desarrollarlo o definirlo como elementos de un espacio funcional, porque nosotros sí podemos trabajar con espacios funcionales considerándolos espacios lineales. Y para hablar de distancia vamos a necesitar definir el concepto de norma. Entonces es por eso que nosotros estamos introduciendo estos conceptos. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ejemplos de estos espacios funcionales. Ejemplos de estos espacios funcionales, por ejemplo, disculpen, llévame estos dibujitos un poco hacia allá. Son los siguientes. Espacios con los cuales vamos a trabajar, digamos C, A, B.
Esto es el espacio de las funciones continuas entre A y B. En el segmento que va desde A hasta B. Tenemos de la misma forma otro espacio que es la misma letra C, pero le ponemos un K aquí arriba, A, B, y es el espacio de las funciones, y aquí viene el K veces diferenciables o continuamente diferenciables, es el concepto más claro, A y B, porque estamos hablando de una continuidad de mayor orden. Entonces, nosotros vamos a trabajar con espacios funcionales, es decir, el dominio del funcional debe estar determinado en cierto espacio determinado. Una vez que tenemos nosotros este espacio, entonces podemos ver algunas definiciones. Definimos la distancia en el espacio. Vamos a trabajar C a B, y estos jóvenes podemos después generalizarlo, entre dos funciones continuas y sub 1 de x y y sub 2 de x, continuas definitivamente estamos hablando aquí entre A y B. ¿Está claro? Son continuas entre A y B. De la siguiente manera. Aquí vamos a tener la distancia, vamos a llamar ρ, ¿está bien? Sub C, porque estamos hablando de este espacio, o sea, la distancia en este espacio. Entre Y1 y Y sub 2 va a ser igual al máximo valor que tome para cualquier X entre A y B de la diferencia que existe, o el módulo, o el valor absoluto de la diferencia que existe entre estas dos funciones. Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos introducir la distancia. Entonces, introducimos como la mayor diferencia que hay entre estas dos funciones evaluadas en el mismo punto. ¿Está claro? Evaluadas en el mismo punto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, disculpe, ¿por qué tiene que ser el máximo? Aquí, a ver, vamos a ver lo siguiente. Estamos haciendo poco a poco estamos introduciendo los conceptos. Tal vez aquí no debería haber puesto definimos, sino podemos definir. Esta es una forma de definirlo. ¿Está claro? Podemos definirlo de otra manera. Podemos definirlo tal vez como el mínimo.
pero el máximo y el mínimo nos van a representar realmente una distancia o no. Vamos a ir generalizando o ampliando este concepto para ver el por qué, si esto es válido, no es válido, o si tenemos alguna forma de expresarlo mejor. ¿Está bien? Entonces, vamos por partes. Es muy buena pregunta el por qué tomar el máximo. Bien, continuemos. En un momento llegamos al concepto que quería mencionar. Muy bien, entonces, con frecuencia, cuando se establece la distancia entre dos elementos de un espacio funcional, ¿está bien? Se dice, cuando se establece esa regla, a esta regla se le conoce como métrica del espacio, ¿está bien? Entonces, voy a ponerlo aquí, la fórmula o regla que establece la distancia entre dos elementos de un espacio funcional se denomina métrica del espacio. Jóvenes, nosotros podemos definir la métrica de muchas formas. ¿Está claro? Entonces, esta es una forma que podemos nosotros definir. Vamos a ver lo siguiente. Un concepto muy importante en el cálculo diferencial es el concepto de vecindad. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a denominar de la siguiente forma. Una epsilon, o mejor al revés. Una vecindad epsilon. Este epsilon está asociado con el número que lo caracteriza. ¿Está claro? Esto en el espacio métrico. Estamos tomando este espacio métrico, CAB, o vamos a denominarla así, vecindad fuerte o vecindad fuerte de la curva. Es decir, nosotros cuando tomamos una vecindad tomamos un punto y trazamos un radio epsilon y tenemos una vecindad del punto. Estamos desarrollando un concepto análogo, ¿está bien? Entonces de la curva Y, igual voy a ponerle un Y con una rayita aquí arriba X, se denomina, en todo caso, es el conjunto de todas las curvas. Aquí nosotros tenemos Y igual a Y de X, tales que y vamos a tener la definición. La distancia entre esas dos curvas, es decir, el máximo X menor o igual que A, X menor o igual que B, de este módulo, este valor absoluto, es menor siempre que epsilon. Si se dan cuenta, jóvenes, la definición de vecindad es análoga.
solo que en vez de tener la distancia entre entre las dos funciones, lo que nosotros tenemos de nuevo es el máximo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este concepto de métrica. Entonces, dado un epsilon que nosotros definimos, vamos a tener estas dos funciones que se encuentran muy cercanas. Por lo tanto, si estas dos funciones satisfacen este concepto, se dice que las curvas, ¿está bien? Y y Y' son cercanas. En la métrica, es decir, según la definición que se ha dado, CAB. Entonces, volviendo a la pregunta de su compañero, ¿por qué máximo? Es una definición que nosotros estamos utilizando. Y en el marco de esa definición, nosotros seguimos estableciendo conceptos y definiciones. ¿Podemos establecer otra forma de definirlo? Definitivamente. ¿Está claro? Vamos a ver más adelante hasta qué punto esta definición nos puede ser útil. ¿Está bien? En este caso, estas dos funciones, o entre estas dos funciones, se dice que hay una cercanía de orden nulo. ¿Está claro? Hay una cercanía de orden nulo. Esto nos establece la cercanía de orden nulo. Voy a escribirlo acá. Cercanía de orden nulo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Pero disculpe, cuando dice densidad de la curva, o sea, ¿se refiere a cada punto de la curva o...? No, la curva es cada una de las rectas. Cada una de las rectas es una curva. Jóvenes, este espacio no es otra cosa que este espacio que hemos dibujado acá, este que está acá. Son curvas, los y de x son curvas entre A y B, curvas continuas. ¿Está bien? No. Entonces, por eso estas curvas son dos. Se dice que son cercanas, tienen una cercanía de orden nulo, si es que para un epsilon dado, nosotros podemos decir de que la máxima distancia entre ellos siempre es menor que ese epsilon dado. Entonces, a ver, en este caso, fíjense, vamos a dibujar, esta es nuestra curva, disculpen, esta es nuestra curva, vamos a llamarle Y, la que tiene su rayita. Y vamos nosotros a decir lo siguiente, voy a trazar esta curva y esta curva, que son la misma curva, ¿está claro? Son la misma curva en el sentido que tienen la misma forma. Y nosotros vamos a decir lo siguiente. Es la misma curva que ha sido desplazada una distancia epsilon. Entonces, nosotros podemos aquí tener la siguiente curva. Podemos tener la siguiente curva. Podemos tener esta curva. Entonces, cualquier curva que se encuentre entre estas dos líneas azules
vamos a decir que es cercana a la curva roja. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que tenemos son curvas cercanas de orden nulo a nuestra función y con su rayita arriba. ¿Ahora sí que lo entendieron? ¿No hay preguntas? No por ahora. Muy bien. Entonces, a ver, esto. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa idea de cercanía, cercanía de orden nulo. ¿Está claro? Vamos a ver lo siguiente. En el espacio C1 a B, es decir, de las funciones que son derivables una vez y esa derivada es continua, a ver, no. Vamos a hacer lo siguiente. La distancia entre las funciones diferenciables y1 de x y y2 de x con el x que está entre a y b, porque ese es nuestro dominio de la función, es el número. De nuevo, en el mismo sentido, estamos nosotros considerando que es el número y vamos a tener ρ C1 de y1 y y sub 2. Y esto es igual al máximo. Tenemos la misma definición, jóvenes. Entre a y b, y1 de x menos y2 de x. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente porque no nos analiza qué es lo que, si las derivadas también son continuas o también son cercanas, disculpe. Entonces aquí le ponemos más el máximo entre cuando el x esté entre a y b de y1' de x menos y2' de x. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esta va a ser nuestra definición de distancia en este espacio funcional, pero de las funciones que son una vez diferenciables. ¿Está bien? Ya. De la misma forma, tenemos la vecindad E. En este caso, creo que voy a ponerle mejor antes, la epsilon vecindad, nosotros la vamos a considerar de la siguiente manera. Tenemos ρ, C1, entre una función y, que es la genérica, y con su rayita, que es con respecto a la cual estamos tomando la vecindad. Siempre la vecindad se toma con respecto a un punto específico. En este caso es este. Esto va a ser igual, simplemente copio la definición máximo x entre a y b de y de x menos y con su rayita de x más el máximo entre a y b y' de x menos y
rayita prima de x y esto menor que epsilon. Entonces nosotros tenemos de que estas dos funciones son cercanas, ¿está bien? En esta métrica. Entonces, aquí nosotros decimos lo siguiente: las funciones que satisfacen esto son cercanas de primer orden. Es decir, nosotros teníamos en el caso anterior cercanía de orden nulo, en este caso tenemos una cercanía de orden n. Y de la misma forma, nosotros vamos a definir la distancia hasta un orden k y la cercanía hasta un orden k. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿podría repetirse de cercanía? Disculpe, ¿repetir qué? Mencionó la cercanía en donde como que se va a trabajar algo así. Claro, o sea, esto es un concepto que nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Es algo que nosotros vamos a trabajar. Ahora, esta cercanía, a ver, déjenme aquí, esto, vamos a ponerlo un poco hacia acá, para entender lo siguiente. En este otro caso, voy a hacer un esquema parecido. Tenemos la curva, ¿está bien? Disculpe. Tenemos la curva. Y con esta curva nosotros también tenemos nuestro epsilon, ¿está bien? Tenemos nuestro epsilon dado por estas otras dos curvas. En este caso, nosotros tenemos que es cercano, no solamente las funciones, no solamente son menores que epsilon, sino que es la función más sus primeras derivadas. Entonces, eso significa que nosotros vamos a tener que las funciones que son cercanas a esta son funciones que no se alejan y sus derivadas tampoco se alejan mucho. Entonces, para que estos no se alejen mucho, por ejemplo, si yo tengo una función que se aleja, en este caso la derivada o esta diferencia de derivadas va a ser 0. O la función es de 0, y en estos casos que son máximos o mínimos voy a tener ceros también. Entonces necesito que la función oscile, entre comillas, cerca de la función que nosotros estamos necesitando. Entonces tenemos una cercanía de primer orden en este caso. Entonces estas son cercanas así como aquí lo mencioné, cercanas en la métrica CAB, en el otro caso son cercanas en la métrica C1AB. Y podemos definir cercanía en la métrica CKAB. Todos de esta forma. No sé si está claro. Una vez definido esto, y ya para acabar esta parte, jóvenes, ¿por qué es importante el concepto de cercanía? Porque nosotros cuando tenemos una función, digamos y igual a f de x, nosotros decimos que es continua en un punto si es que tiene el valor, y si es continua en toda una región si yo voy poniendo los puntos uno a continuación de otro muy cercanos y trabajamos con el concepto justamente de vecindad, y podemos nosotros decir de que la función siempre existe en esa región. ¿Está claro? Entonces, de forma análoga nosotros vamos a introducir ese concepto de continuidad.
Entonces, el funcional B de Y es continuo para un valor Y que es igual a este Y de X, es decir, es continuo en un punto en una vecindad. Voy a ponerlo de otro color porque es importante, una vecindad fuerte. Y cuando nos referimos a una vecindad fuerte nos referimos a la en las cuales estamos definiendo la vecindad como estas épsilon vecindad que hemos visto. ¿Está bien? Una vecindad fuerte de la curva y de X, si aquí nosotros tenemos para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que se cumpla que el B de Y menos B de Y con su rayita en módulo es menor que épsilon si la distancia en C de Y rayita es igual al máximo X entre A y B de estas dos funciones. Y esto menor que delta. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos, este es el concepto de continuidad para un funcional. ¿Está entendido? Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente. El funcional B de Y es continuo para la misma función Y igual a Y de X en la vecindad. Y aquí igual voy a poner de otro color en la vecindad débil. Esta jóvenes está asociada con la distancia fuerte, la primera en el C, ¿está claro? Pues estamos usando la primera distancia y este es con las demás, ¿está bien? O en todo caso con la primera derivada, vamos a verlo. En la vecindad débil de la curva Y de X, sí. Y aquí tenemos lo mismo. Para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que aquí vamos a tener, jóvenes, vamos a tener prácticamente lo mismo. ¿Está bien? Así que voy a copiarlo y solamente voy a hacer las modificaciones que sean necesarias. ¿Sí? Y es lo que va a cambiar porque vamos a tener nosotros aquí que agregar el otro concepto. Vamos a tener aquí más el máximo
entre A y B de y' de x menos y raya prima de x. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como continuidad también, pero ya en un intervalo, digamos, con más débil desde ese punto de vista. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La vecindad fuerte, está claro, la vecindad fuerte contiene más curvas que la vecindad débil. Porque en esta vecindad podemos tener muchas curvas y podemos tener incluso, digamos, esta curva que ni siquiera cruza a la otra. Pero en la vecindad débil, por este segundo concepto de derivada, siempre va a haber alguna que cruce. Entonces la cercanía siempre va a estar, vuelvo a repetir, de alguna u otra forma oscilando alrededor de esta curva. ¿Está bien? O va a tener una cercanía a esa curva. En este caso, también, por ejemplo, una curva que se encuentre por acá ya no puede ser cercana porque esta distancia ya sale del intervalo. ¿Está claro? Es decir, esto más esto sale del intervalo, entonces ya no es posible. Por eso es de que esta vecindad tiene más curvas. ¿Está bien? Entonces, por eso es que también se refiere a débil y fuerte. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos estos conceptos y solamente algo para terminar esto. Solamente algo para terminar esto. Nosotros hemos hablado al principio de este tema, o sea, ya tenemos continuidad, funciones, y nos falta un concepto. El funcional se denomina lineal si se cumple que, y esta es la condición de linealidad. Tenemos un funcional L y vamos a tener nosotros los siguientes: C1 y1 de x más C2 y2 de x. Esto va a ser igual a C1 L de y1 de x más C sub 2 L de y2 de x. Entonces, un funcional se denomina lineal si es que nosotros podemos decir esto. Jóvenes, ¿quedó claro? Podría dar un pequeño resumen, creo que sí, ya le perdí el paso. Jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo dejamos aquí y nos tomamos unos 10 minutitos de descanso y hago ejemplos. Está claro, con ejemplos se va a aclarar todos estos conceptos. ¿Correcto? Bien, entonces aquí quedamos con esta parte.